vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 10. El tema de hoy, hermanos, se llama lo vital para sobrevivir. Gloria al Señor. Lo que es vital. ¿Saben qué significa vital? Amén. No, de vital importancia. Es algo vital, el líquido vital, el líquido que es importante para vida. ¿Sí o no, Dani? Sí, Dani sabe porque él va a la universidad. Gloria al Señor. Entonces, lo vital para la vida, gloria al Señor, para que nosotros podamos vivir. Gloria a Cristo. Entonces, iglesia, ¿sabes? Pásale a la siguiente. Amén, gracias, hermanos. Dice, la ciencia dice que el ser humano necesita 4 elementos para sobrevivir. ¿Y cuál es? Agua, luz, alimento y aire. Gloria al Señor. Amén. En internet se ha visto mucho eso. Se ha visto mucho eso. No, sí, la ciencia tiene que, dice, y sí es cierto, es verdad. Tiene razón la ciencia. Para que el ser humano, para que la humanidad pueda sobrevivir, necesita de esos 4 elementos. Y sabes una cosa, en internet están las citas y te los citan con citas bíblicas donde recargan todo eso. Pero la humanidad no lo entiende. La humanidad no alcanza a percibir y la humanidad no cree. Amén. La humanidad no cree en lo espiritual. Dice su palabra que cualquiera que viniere a mí. Ahora, hermano, vamos a retroceder versículos antes. Dice Jesús que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, hermano, lo que significa que le era necesario a Jesús venir a este mundo. Amén. Le era necesario pasar por Samaria, lo que significa que Jesús le era necesario venir a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Gloria al Señor. Aquí hice un recuento de las horas para aquel que no le entienda. Aquí están las horas. La hora sexta era entre 11 y 12 del día. Amén. La hora sexta era entre 11 y 12 del día. Entonces Jesús a esa hora, 11, 12 del día, Jesús estaba cansado del camino. Había caminado. Dice que se sentó junto a un pozo. Vino una mujer samaritana, dice su palabra, lo relata. Viene para sacar agua del pozo. Ambos sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Jesús era judío. Entonces, esto me da mucha curiosidad. Y dice y vio que Jesús ve a la mujer samaritana y le dice, dame de beber, dame agua, tengo sed. Dice su palabra que la mujer samaritana se sorprende. Le dice, diciendo, oye, ¿de dónde eres? ¿Que no eres judío? ¿Que no sabes que judíos, samaritanos y judíos no hay una comunión? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Dice el versículo 9, que soy mujer samaritana. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, iglesia, aquí me da a entender, le era necesario a Jesús venir a la tierra, así como le era necesario pasar por Samaria para darnos algo muy importante a nuestras vidas. Ciertamente la humanidad y ante el Padre no se llevaban tampoco. Había pecado en la humanidad.
Y sabes, no se llevaban entre sí, no había una comunión entre sí. En pocas palabras, si Jesús le era necesario venir a este mundo, así como le era necesario pasar por Samaria, la mujer samaritana le dice que no sabes, judíos y samaritanos no se llevan, los gentiles no se llevan. Y sabes, igual nosotros los gentiles, la humanidad, no nos llevábamos con el Señor, pero Él vino para darnos vida en abundancia. En la alabanza yo decía, porque Él vive, nosotros viviremos, gloria al Señor. Porque aquí, hermano, es una vida corruptible, donde todo se corrompe, donde todo muere, iglesia. Pero con Cristo, amado hermano, después de esta muerte terrenal, después de esta muerte física, nos espera una vida eterna, o nos espera una muerte en condenación eterna, gloria al Señor. Entonces, judíos y samaritanos no se llevaban, así como nosotros con el Padre, no había una comunión con Él. Pero el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, dice, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva, agua de vida eterna. Le estaba dando el primer elemento esencial en nuestra vida, gloria al Señor. Le estaba dando a entender el primer elemento esencial para el ser humano, tanto físico como espiritual, porque la gente necesita a Jesucristo. La ciencia aceptó, la gente necesita a Jesucristo. Cuando dicen amén, ciertamente necesita agua, pero el agua que viene del Señor, dice, el agua es el líquido vital para el ser humano. Jesús dijo en San Juan capítulo 13 y 14, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mi mamá ve un programa, a mí me parece muy interesante, acerca del sueño americano. Mi papá fue una persona que iba y venía de Mojado a los Estados Unidos. Tuvimos gran parte de infancia sin nuestro padre, porque él iba, éramos 7 hijos, gloria al Señor. Y él, para que no nos faltaran los elementos, para que sobreviviéramos, él se iba a trabajar para darnos techo, para darnos agua, para darnos comida, gloria al Señor. Y sabes, él nos contaba en sus idas a Estados Unidos, él atravesaba el desierto. Amén. ¿Alguien ha atravesado el desierto en este lugar? No, gloria al Señor. ¿Los hermanos César ya atravesó el desierto? Gloria al Señor. Y sabes, hay un programa en internet muy, muy triste, gloria al Señor, donde las personas, es un youtuber que él va en busca de los que quedan muertos en el desierto, de los que no logran el sueño americano. Entonces, sabes, iglesia, el ser humano está capacitado para dejar de tomar, para dejar de comer por mucho tiempo, por un mes aproximadamente. Entonces, pero en el sol es difícil, en el desierto es difícil, porque la gente muere de hipotermia, la gente muere del calor asolador que hace. Entonces, en esas anécdotas las personas dicen: este cuerpo fue abandonado aquí a su suerte, se le acabó el agua. Gloria al Señor, se le acabó el agua. O sea, la ciencia se basa en eso, pero no supo la ciencia, los científicos, que dieron la respuesta correcta espiritualmente. Porque Jesús dijo, Jesús ciertamente, él tenía sed física, había caminado y cerca de las 12 del día, él se sienta y dice: estoy cansado y tengo sed, ya caminé mucho. Y en esos lados era desierto, gloria al Señor. Él se sienta en el pozo y la mujer samaritana le dice: no, tú no, ¿por qué me pides a mí? Y Jesús le dice: si tú conocieras la gracia, el don y la salvación, amén, tú pedirías. Gloria al Señor. Y sabes,
es de vital. Cualquiera que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el sueño americano se les sacaba su galón de agua que llevan en el camino y mueren. Si ciertamente el cuerpo está capacitado para soportar ciertos días, ciertas semanas, pero si deja de tomar agua, se muere el cuerpo humano, el cuerpo físico. Jesús le dijo: yo soy esa agua, yo soy esa fuente, pídeme y sabes, no tendrás sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú ya pediste de esa agua? ¿Ya le pediste al Señor: Señor, dame de beber? Ya le pediste al Señor, porque muchos cristianos, iglesia, hay cristianos muertos en vida, gloria al Señor, y es triste la noticia que estoy dando. Hay cristianos muertos en vida, gloria al Señor, que aún vienen a la iglesia y ya no son saciados, ya no son llenados del agua del Señor, sino vienen muertos en vida, porque han dejado al Señor manantial de aguas vivas. Entonces Jesús le dice a la mujer: yo, si tú me pides. Y la mujer aún no entendía, iglesia. La mujer le dijo: Señor, pues dame de esa agua para que ella no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella aún en su carnalidad y en su ceguera, ella estaba diciendo: no, órale, que esa es la fuente de los deseos, la fuente milagrosa. Pero no se trataba de eso, iglesia. Es todo aquel que le acepta al Señor Jesucristo, Él le dará de esa agua, Él le dará, porque es el primer elemento vital para la vida del cristiano y para la vida del ser humano, gloria al Señor. Así que ustedes, iglesia, si usted viene con sed, y no sed física, sino sed espiritual, es necesario que hoy se acerque a Jesús. Es necesario que hoy se acerque a ese manantial de agua, porque es para vida eterna, gloria al Señor. Entonces, esa agua que el Señor da es vital para la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a la siguiente. La siguiente es luz. Amén. Gloria al Señor. Es de vital importancia salir para que el sol nos dé. Amén. Cuando mi bebé estuvo recién nacido, ahorita vamos con la luz, amén. Cuando el bebé, el segundo elemento es la luz. Cuando mi bebé nace, somos papás primerizos, nos empiezan a comentar, diciendo: no, miren, cada cierta hora usted debe de sacar a su bebé en una cuna, afuera en el patio, cuando el sol esté, para que puedan activarse ciertos órganos, o ¿cómo se llaman? El hígado, creo, para que no se ponga de color amarillo. ¿Sí o no? O sea que es necesario que el ser humano salga a la luz, y no nada más de pequeño, sino también de grande. Amén. Si una persona está encerrada las 24 horas adentro de su casa, ¿qué es lo que pasa? Se pone amarillo, empieza a perder fuerzas, empieza a desanimarse, su vida emocional y física empieza en decline. Amén. Y eso es en vida física, iglesia. Ahora en vida espiritual es lo mismo. Vamos a ver lo que dice Juan 8:12, dice la palabra del Señor así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Para vivir, iglesia. Usted debe de andar en la luz del Señor, iglesia. ¿Cuántos, como les comentaba al principio, hay muchos cristianos que vienen muertos en vida porque no se acercan al Señor? Se les olvida su responsabilidad, se les olvida, gloria al Señor, acercarse al Señor, se les olvida estar en comunión y cerca de Jesús. Por eso mueren en vida. Su muerte espiritual es tremenda, iglesia. Por eso el Señor hoy le está hablando: acércate a mí
que yo tengo los elementos para que tú tengas vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Porque todavía ni siquiera hemos morido, gloria al Señor, no hemos muerto, pero muchos cristianos ya están muertos en vida porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas, gloria a Cristo. Entonces Jesús les dice: yo soy la luz, yo soy ese calor, yo soy esa luz para que el cristiano, para que tú, iglesia que me escuchas, no andes en tinieblas. Daba una predicación los meses pasados acerca de nuestra lámpara, iglesia. Nuestra lámpara, que esté llena, que esté encendida de la luz del Señor, porque esa luz es de vital importancia. Así como es de vital importancia que usted salga, que le pegue la luz del sol para que no se enferme, para que esté fuerte, para que no se ponga de color amarillo, así es necesario que le pegue la luz de Cristo en sus vidas, gloria al Señor, que le pegue esa luz, ese calor, que ande siempre en luz, porque si usted no anda con la luz del Señor, iglesia, déjame decirte que viene la enfermedad espiritual a tu vida, que viene la oscuridad a tu vida, que viene, iglesia, ese color que no es tu color, porque ciertamente me decían, cuando venga a la luz del calor, donde le pegue el sol a tu bebé, para que no se vuelva de color amarillo, para que no esté pálido, para que sus órganos funcionen correctamente, porque según científicamente el bebé, el recién nacido, le tiene que pegar la luz del sol. ¿Para qué? Para que su hígado, para que sus riñones empiecen a activarse y empiecen a trabajar, gloria al Señor. Así es necesario que la iglesia, que el cristiano, iglesia, tengan que acercarse al agua, tengan que acercarse a la luz, gloria al Señor. No es de que el Señor venga a ti, no, iglesia. Aquí la mujer samaritana llegó ante el Señor, no sabía que Él iba a estar ahí a lo mejor, pero ella caminó hacia Jesús. Y es necesario que el cristiano haga lo mismo. Ciertamente no había comunión la humanidad con el Señor, como lo dijo la mujer samaritana, que no sabes que no nos llevamos, pero sabes, le era necesario venir Jesús a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Le era necesario, porque es el vital, es lo vital. Jesucristo es vital en nuestras vidas, es para que sigamos viviendo, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, te voy a contar, en esto tengo una historia bastante interesante. Vamos a Hechos capítulo, gloria al Señor, vamos a Hechos capítulo 22, 6. Hechos 22, 6, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, no la tengo ahí, pero en su Biblia sí está, gloria al Señor. 22, 6 de Hechos, Pablo relata su conversión, cómo fue que la luz le llegó a su vida. Dice: pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz. ¿A qué hora era? ¿A mediodía? Gloria al Señor. Hora sexta, dice: me rodeó mucha luz. Él iba de camino. Es necesario que el cristiano camine, iglesia, que tenga esa iniciativa de caminar. Sigue caminando en este camino que el Señor nos da, iglesia. Es necesario. Si a ti te falta la luz del Señor, si te falta el vital líquido, el agua, el manantial, tú debes de seguir caminando. Yo veía en los reportajes que el sueño americano se aferran a la vida. Mi papá me comentaba, decía: yo un tiempo nos quedamos sin agua, iba con otras personas, con unos amigos más. Ellos decían: ya no puedo continuar, estamos en este desierto asolador, en este calor tremendo. Y dice mi papá, dice: y sabes, yo pude ver a lo lejos unos cactus. Si eran cactus, ¿verdad, mamá? ¿Cactus o nopales? Nopales. Lo único que llevaba era un corta uñas. Y dice que él se acercó
Y empezó a quitarle las espinas, empezó a pelar los nopales y que se empezaron a comer los nopales. Se aferraba a la vida. Y volvimos a la vida. Hubo alimento. Hubo ese pequeño alimento, se aferró a esa vida mi padre. Y también a sus amigos. Ya después se levantaron fuertes y volvieron a emprender el camino. Por eso es necesario que el cristiano, iglesia, va a haber días que a lo mejor ciertamente haya un decline espiritual, pero no te detengas ahí, no mueras ahí, porque muchos mueren ahí, se quedan ahí y no dan el mínimo esfuerzo para seguir continuando, emprendiendo el camino. Saulo, en ese camino, él iba caminando, iglesia, y para que el ser humano pueda seguir viviendo y caminando, emprendiendo su vida laboral, su vida familiar, su vida financiera de trabajo, él sí tiene que caminar, iglesia, tiene que seguir caminando. Entonces Saulo, dice su palabra, y dice Saulo por relato de él mismo, dice: iba yo de camino a Damasco, iba caminando. De repente me topé con una luz, me rodeó una luz. Y dice: una luz, ¿de dónde? Del cielo me rodeó. Y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, y los que estaban conmigo vieron a la verdad, que vieron la luz, y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Jesús es la luz. Luz, la luz vital para tu vida. Así como la ciencia no se equivocó esta vez, gloria al Señor, esta vez acertó la ciencia. Decía unos comentarios: el mundo está a punto de descubrir que la Biblia no es un libro de cuentos, sino es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la honra y gloria al Señor Jesucristo? La iglesia, el mundo, la humanidad necesita de Jesús para seguir viviendo. Entonces, aférrate, iglesia. Si ves que en tu vida hay oscuridad, si hay oscuridad en tu vida, si te estás enfermando espiritualmente, acércate, aférrate, sigue caminando, iglesia, sigue esforzándote, que te vas a topar con la luz. Así como Saulo estaba muerto en vida, era religioso, pero él no entendía, él estaba muerto en vida. Saulo estaba a diestra y siniestra asesinando a la iglesia de Cristo. Él era religioso, conocía de las escrituras, pero como yo te digo, muchos cristianos en la iglesia están muertos en vida, muchos en su religiosidad, muchos en su vida diciendo: es que ya no sé qué hacer, ya no sé qué pensar. Están muriendo en vida. Ahora, iglesia, sigue caminando, no te detengas, que el Señor se va a manifestar en esa luz. Sigue anhelando la luz del Señor, porque es de vital importancia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, seguimos con el aire, gloria al Señor. Y este es uno de los más lindos, gloria al Señor. Es de vital importancia el oxígeno para poder seguir con vida. Dios fue quien nos dio el aliento de vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, ya sabe la reflexión que dábamos hace mucho tiempo. ¿Sabe? Una persona que empezó a llorar allá en España, un ancianito, dice que llegó la cuenta, su estado de cuenta, ya le iban a dar de alta, y llegó su estado de cuenta, tantos miles de euros, y este ancianito empezó a llorar, y los doctores le dijeron: ¿por qué llora? Diciendo: no puede pagar la cuenta. Dice: no lloro por eso, yo la pago, no hay problema. Pero lo que más me entristece es de que tantos años, ya era un anciano de la tercera edad, toda mi vida respirando aire gratuito, oxígeno gratuito, y nunca le di gracias a Dios. Y ahora me está costando toda esta cantidad: oxígeno, aire, aliento de vida. Entonces, iglesia,
es necesario que el cristiano acepte al Señor Jesús. Vamos a Génesis 2:7, ahí relata el aliento de vida. Génesis 2:7, cuando Dios dice su palabra, gloria al Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es una vida física. Pero tú sabes que cuando nosotros cuando morimos físicamente, dice su palabra que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ahora se volverá a repetir esto. Jesús, Dios, volverá a dar aliento. Acuérdate que la verdadera vida es después de esta muerte física. Entiéndelo, iglesia. La verdadera vida será después de esta muerte física. Y la verdadera muerte, la muerte segunda, será después de esta muerte física. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor dará aliento de vida. Pero hoy, hermanos, en la iglesia ha sido lo mismo. Mucha iglesia está muerta en vida. Ya no respira, ya no tiene el aliento del Señor. Es de vital importancia, gloria al Señor. Es de vital importancia todos estos elementos. ¿Son todas? ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a Juan 6:35, gloria al Señor. San Juan 6:35, por eso voy terminada esta predicación. San Juan 6:35. ¿Ya lo tiene, iglesia? Alimentos. Es de vital importancia los alimentos diarios en nuestra vida. Amén. Es de vital importancia los alimentos diarios en nuestra vida. Aquel que no come, se muere. Amén. ¿Qué pasa cuando uno no come? 40 días después, ¿qué pasa? La pared del estómago, el estómago se pega a la pared. Dicen la pared de aquí del estómago. Se pega y se muere la gente. Hay muerte, pero sabes, muerte física. Ahora, iglesia, la muerte espiritual. Jesús dijo en Juan 6:36, amén, 6:35, perdón. Jesús dice así: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La ciencia acertó. La humanidad necesita a Cristo. Jesús declaraba con sus labios, con su boca. Jesús decía: yo soy el agua, yo soy el aire, yo soy ese aliento de vida, yo soy la luz que tú necesitas. Amén. Y yo soy el pan que tú necesitas para vivir. Y sabes, no entiendo la gente, tú lo sabes, amén. La gente que deja a Jesús, la gente que deja a Jesús, iglesia, empieza a vivir una vida, empieza a deteriorarse. Porque déjame decirte que si el cuerpo deja de un día no hay problema, un día lo resiste, 2, 3 días lo resiste, hasta un mes resiste el cuerpo sin comer. Hay algunos han hecho de 40 días, amén. No hay problema. A lo mejor uno se aleja del Señor. Escúchame, tu iglesia. Al primer día estoy bien, llevo la paz del Señor. O el segundo día estoy bien,
hago cultos en mi casa. El tercer día, también estoy bien. Ahí voy orando, ahí voy ayunando. El cuarto, quinto, sexto, séptimo, primera semana, estoy bien, ahí vamos. Pero como yo te dije, no se va a manifestar al principio, cuando uno se aleja del Señor, sino se va a manifestar tiempo después. Por eso, iglesia, usted no se confíe. Usted, iglesia, que no lo engañe el enemigo. Porque eso vino el enemigo a engañar, gloria al Señor, que el Señor reprenda al enemigo. Entonces, muchos cristianos caen en la trampa al alejarse del Señor. Muchos caen en la trampa diciendo, pues, ya no voy a la iglesia, pero pues me siento bien. Humanamente, porque físicamente tiene luz, tiene aire, tiene oxígeno, físicamente tiene pan, come sus 3 veces al día y su merienda. Físicamente tiene la luz del sol, físicamente tiene agua, pero espiritualmente está muriendo en vida. Y esa es la palabra del Señor, iglesia. No te alejes de Jesús, porque estamos conectados a Él. Dice en una palabra, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Y qué significa eso? Estamos conectados. Porque si a mí me arrancan como pámpano, ¿qué pasa? Me voy a secar. Es lógica. Y el cristiano no lo entiende. Por eso yo te decía, hay muchos cristianos muertos en vida que aún vienen a la iglesia. Hay unos que dejan de venir, pero me preocupa más los que siguen viniendo. Son los que más me preocupan. Amén. Si tú estás escuchando esta palabra, me preocupas. Porque es más preocupante que el que está aquí en la iglesia y vive alejado del Señor Jesús, que el que está sin congregarse allá en la iglesia en el mundo. Me preocupa más los de acá. Hermano, ¿por qué no es egoísta? No, sí me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque se están engañando a ustedes mismos. El que se aleja del Señor dice, pues ya me alejé, ya ni modo, sé que me va a ir mal. Pero los que aún vienen a la iglesia están muertos en vida y muchas veces ni cuenta se están dando. Ya no oran, ya no ayunan, ya no se comunican con el Señor, ya no se acercan al Señor como antes. Ya no. ¿Por qué? Porque han dejado al Señor, se han alejado de Jesús. Y sabes, la de la vid es verdad. Yo soy la vid, y el que permanece en mí va a seguir creciendo, va a seguir llevando fruto. Amén. Va a seguir estando fuerte, verde, con vida, pero es espiritualmente, iglesia. Por eso me preocupa su estado espiritual. Y se ora en la iglesia, se ora por todos ustedes, iglesia. Aunque no lo creas, aunque a lo mejor dices, ni ora. No, sí se ora por ustedes. Y ahora sí lo digo con certeza, hermano. Lo digo con convicción, se ora por todos ustedes. Que todos los que viven alejados, aún viniendo a la iglesia, y que se han cortado del Señor, puedan regresar una vez más. Porque es vital. Una vida espiritual viva. Ahora voy a leerte, gloria al Señor. Voy a leerte en Apocalipsis 21:6. 21:6 de Apocalipsis. Ahí ya no está, gloria al Señor. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Yo le daré, si tú te acercas al Señor, si el Señor, Él dice que es gratuitamente, iglesia. Ahora no entiendo por qué el cristiano lleva una vida irresponsable.
Hay personas muy irresponsables en el mundo actual. No quieren trabajar. Y sabes, si no trabajas no tienes dinero. Y si no tienes dinero no puedes comprar. Y si no puedes comprar, pues ¿cómo vas a comprar de comer? ¿Cómo vas a pagar un techo? ¿Cómo vas a pagar la luz eléctrica? ¿Cómo vas a pagar mantenimiento? ¿Cómo vas a pagar para que tú te vistas? Y es igual en la vida espiritual, iglesia. Igual. Usted debe de tener responsabilidad en su vida espiritual. Usted debe de vivir una vida cerca de Jesús. Porque dice aquí su palabra: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Dice, si alguien tiene sed, si alguno estuviera deshidratado, si alguno estuviera ya al borde de la muerte espiritual, dice, yo le daré gratuitamente de esa fuente de agua de vida. Ahora, iglesia, tú que me estás escuchando, si vives una vida alejada del Señor y que cada domingo vienes y que a veces no vienes y que a veces se te dificulta y que a veces oras y que a veces se te dificulta, que a veces ayunas y que a veces no puedes, que a veces lees la palabra y te acuerdas de tu pasado, es que yo antes yo adoraba y alababa al Señor, pues hoy es momento de que tú puedas acercarte ante el trono de la gracia a encontrar misericordia. Si el Señor te está diciendo que es gratuito, es gratuito. Es por eso que es vital Jesús en tu vida como cristiano. Es vital Jesucristo en tu vida. Y vuelvo a la misma escritura, la mujer samaritana. Era necesario que Jesús venga acá. Era necesario pasar por Samaria. Era necesario que Jesucristo viniera a este mundo. Ciertamente no teníamos comunión con el Señor. No la teníamos, iglesia, por nuestro pecado. Pero una vez más que Jesús se sacrifica por nosotros, ahora sí tenemos comunión, iglesia. Ahora sí ya no es de nadie, sino de tu vida espiritual. Es responsabilidad tuya, iglesia. Tu vida espiritual es responsabilidad tuya. Tú debes de permanecer en el Señor, así como la vid y así con eso, como esos pámpanos. Si tú los cortas se secan. Pero ahora, iglesia, es necesario que tú vuelvas a Jesús, porque tu vida corre peligro. Gloria al Señor. Es necesario que tú vuelvas al Señor, iglesia, porque tu vida corre peligro, y no es un peligro cualquiera, es peligro de muerte. Gloria al Señor. Y sabes, hoy el mundo está tan acostumbrado a que se hable de muerte. Ya no le crea conmoción. Ya no se dice, no, lo mataron. No, ahora dice, lo mataron. Sí, pues, vaya, no. Lo mataron. Sí, mataron a 20 acá arriba. Sí, pues, lo mataron. Ya no hay esa, hermano, ya no hay esa conmoción, esa preocupación. Y lo mataron. Ahora no, en este siglo, iglesia, estamos experimentando la muerte como algo bien tranquilo, bien natural. Y sabes, la vida espiritual igual. Antes decíamos, mataron a tal persona, fulano de tal, y la gente se entristecía y la gente se preocupaba y se ponía a pensar en el día de su muerte, cuando a mí me toque, o qué va a pasar. Y ahora no, iglesia, ahora no. Apenas falleció uno de unos personas cercanas. Aquí en mi calle lo mataron. Y decimos, ya ni modo, ya lo mataron. Eso es muy serio, iglesia. La humanidad hoy está experimentando la muerte como algo ya pasó, le tiene que tocar. Y no es así. La muerte espiritual es algo muy delicado, y eso se origina desde que uno se aleja del Señor Jesús. Gloria al Señor.